Buen día, bienvenidos. Comenzamos en breve este encuentro de asesoramiento comercial. En un par de minutos estamos iniciando. Bueno, buen día, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a este encuentro comercial ya habitual de NDC Grupo Maxagro, en donde tratamos de analizar un poco la coyuntura de los mercados. En este caso, el tema que vamos a abordar es el trigo 26-27, bueno, porque consideramos que es un tema de coyuntura justamente y de interés para el sector, con la idea de hacer un análisis del mercado local, mercado internacional, hacer un repaso sobre los márgenes y sobre las herramientas comerciales que puede haber para tomar posición. Y bueno, la idea de este tipo de encuentros justamente es ayudar a la toma de decisiones o al análisis puntual de cada caso del cliente, ¿no? En este caso tenemos un panel de lujo, podríamos decir, porque nos acompaña Dante Romano, nuevo gerente de Research de NDC Grupo Maxagro, que bueno, está desde nuestra oficina comercial de Rosario. También nos acompaña Sebastián Lago, nuestro asesor referente de hace años, un amigo de la casa. Y completan el panel Juan Cruz Gallardo, gerente general del grupo, y Gustavo Canal, que es el referente en lo que es posicionamiento de nuestro copio. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse y ya le paso la posta a Dante para que inicie con su análisis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto tener esta primera actividad formal dentro de Maxagro NDC y muy contento de haberme sumado acá al equipo. Gente amiga que nos conocemos hace bastante tiempo. Bueno, un gusto que uno se da de poder estar compartiendo esto con todos ustedes. Así que bueno, esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, la verdad que en un momento bastante interesante del mercado, porque estamos tomando decisiones de siembra con toda la cuestión que estamos atravesando hoy de la guerra en Irán, que está teniendo su impacto en mercados energéticos, fertilizantes y también en los precios del trigo. Entonces, bueno, la verdad que la volatilidad que está tomando el mercado es muy grande. Fíjense, estos son los precios de Chicago desde el año 2019 en adelante. Y acá les puse algunas cuestiones que impactan en distintos momentos para que veamos que esta volatilidad que tiene el mercado en muchas ocasiones responde a cuestiones fundamentales, pero también van apareciendo cisnes negros. En el 2020, 2021 tuvimos los efectos de la pandemia. Inicialmente se esperaba una caída en la actividad económica y fíjense que los precios del trigo, estos son valores de Chicago, fueron bajando, pero después, por dificultades logísticas, por una cuestión de que finalmente la actividad no cayó tanto y por otro lado también había intenciones de construir stocks de seguridad, tuvimos una recuperación de precios. En el medio que estaba pasando todo esto, se fueron dando algunos problemas de clima y el reporte de Luzda de agosto del 2020 mostró sorpresivamente bajas de producción en varios países y esto catapultó los precios. Bueno, ahí los precios después estaban empezando a acomodar un poco y lo que nos encontramos otro cisne negro, el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania. Esto levantó los precios fuertemente, pero cuando se le encontró la vuelta con el corredor de granos, ¿se acuerdan que es lo que sigue funcionando hasta hoy? Digamos, esta guerra que fue en 2022 sigue activa, pero con el corredor de granos, la posibilidad de que Ucrania saque mercadería a través de otros puertos que no eran los habituales, fíjense que el mercado bajó fuerte. Después tuvimos cosechas récord en Rusia, esto llevó los precios nuevamente hasta abajo.
Pero después, bueno, cuestiones climáticas fueron dándole volatilidad al mercado. Y esto que tenemos acá en el último pico tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora de Irán que les comentaba. Pero independientemente de eso, y estos ya son valores del trigo local, acá lo que estamos viendo son los precios que se van operando en el mercado de término de Buenos Aires, en la 3, para la posición de diciembre. Cada una de estas liñitas es un contrato de trigo diciembre. La línea roja es el 2026, fíjense que arrancamos en la zona de los 190, el mercado empezó a tener alguna recuperación, empezamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con algunas dudas climáticas, después estalla la guerra a fines de febrero y ahí tenemos un incremento que nos llevó a la zona de los 200 habíamos estado ahí durante mucho tiempo en 220 y recientemente nos fuimos a los 230. Cuando comparamos este comportamiento con otros años, la línea azul más clarita es el 2025. Fíjense que en el 2025 tuvimos entre enero, marzo, abril una suba. Habíamos arrancado también en la zona de los 200, llegamos a estar en los 220. Acá se tomaron todas las decisiones de siembra. ¿Qué hizo después el mercado? Bueno, después el mercado fue tomando una tendencia más negativa, y cuando llegamos a la cosecha, con una cosecha que realmente terminó siendo muy alta, la que teníamos de cosecha en noviembre y diciembre, fíjense que los precios tuvieron esa marcada baja. Cuando nos vamos al 2024, la línea verde, fíjense que también habíamos arrancado en la zona de los 190, un valor bastante parecido al que tuvimos en el arranque de este año. Nuevamente empezamos a tener alguna volatilidad de la suba, y fíjense que ese año llegamos a ver valores de la zona de los 250. Nuevamente acá, fíjense que esto se dio en mayo-junio, los picos, pero habíamos llegado a esta misma altura del año, nuevamente a los 230. El mercado siguió subiendo y después, fíjense cómo se acomoda para abajo y nuevamente terminamos en cosecha con valores entre 190 y 200 dólares. La línea azul más fuerte que ustedes ven acá es un promedio de 10 años de todas las cotizaciones de trigo para esa época. Fíjense que es bastante común que entre abril y mayo tengamos ahí una recalentada de precios. Vamos a ver un poquito a ver qué se debe esto, pero la primera cuestión que queremos marcar acá es que los precios, lejos de tener un entorno bastante tranquilo y tener una tendencia muy marcada, tienen mucha volatilidad. Y empíricamente estamos viendo que para esta altura del partido vemos valores que suelen hacer picos y después esos valores tienden a relajarse. Está bien, son 4 o 5 años, pero son los últimos años, los años recientes. Entonces es importante ver que muchas veces tomamos la decisión de siembra en un momento de mucha volatilidad en el mundo, pero que después no necesariamente este contexto de precios que estamos viendo hoy se van a dar cuando estemos trillando, ¿no? En los últimos años lo que vimos fueron bajas pronunciadas sobre el final. Y acá una cosa más, una cosa adicional. La situación que estuvimos viendo en Irán, que afectó fuertemente los precios de la energía, también están generando una suba de precios muy grande en el gas, principal insumo para producir fertilizantes, una escapada de precios de la urea, que bueno, por ahí el precio del trigo fue acompañando también a la suba y moderó un poquito, pero fíjense que la relación de insumo-producto es la más alta de muchos años atrás. Hemos tenido algunos picos también en estos niveles, en la 22-23, hemos tenido también picos en el 2021, pero realmente son momentos muy altos. Esa mejora que vemos sobre el final se debe a que en este último salto de la zona de los 220 a los 230, lo que vimos ahí fue que la urea se estabilizó y al estabilizarse, eso permitió que los valores de la relación insumo-producto se acomodara un poco. Ahora, la pregunta del millón acá, y les voy a generar acá, vamos a probar una herramienta nueva que tiene esta interfaz que nos permite hacer encuestas. Ahí la voy a disparar, va a tener un minuto para contestar, así vemos un poquito qué es lo que ustedes ven en cuanto a márgenes. Ahí ya la genero, por favor. Fíjense que va a durar solo un minuto para que puedan ir respondiendo. Como dijo Tuzán, puede fallar esto. No, fíjense que en donde dice centro, les apareció un puntito rojo, hacen clic ahí y ahí tienen la encuesta para poder contestar. Bien, ahí está. En el margen derecho de la publicado entonces esto, pero bueno, un poco a priori lo que estábamos viendo es que
que cuando los valores del trigo estaban ahí en la zona de los 200, bueno, ese margen no era tan tentador, no parecía tan interesante, estaba medio que cambiaba la plata, se disparan los insumos, gran preocupación, y por ahí a medida que fue recuperando el precio, bueno, esto se fue acomodando un poco. No es el único insumo que tenemos, el de la urea, entonces, bueno, por ahí esta escapada de precios no se traslada en forma directa al final, y que también depende mucho de las zonas. Hay zonas donde la aplicación de fertilizantes es mucho mayor, hay otras zonas que por ahí no lo es tanto, y bueno, todo esto va a ir, es lo que termina generando toda esta incertidumbre. Ahora, la relación de insumo-producto es preocupante. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en este sentido? Mira, lo peor que podría pasar en este sentido sería que viéramos márgenes que mejoraron un poco con todo esto que estamos viendo, tomemos la decisión de siembra, y después cuando llegue el final nos encontremos con que esos números no terminan acompañando, ¿no? Entonces eso es un poco la preocupación que estamos teniendo. Les cuento un poquito cómo vienen dando los números. El 47% de quienes respondieron dicen que cambias la plata. Hay un 19% que dice que son positivos, son 2% muy positivos. Negativos un 27%, muy negativos un 2%. Pero bueno, entre cambias la plata, positivos y muy positivos, tenés el grueso ahí, ¿no? Vamos acá a poner, finalizar la encuesta. No sé si ahí ven los resultados finales, pero bueno, en definitiva esto es lo que les había comentado, ¿no? Que tenés, cambiás la plata un 45%, positivos 18, muy positivos 2. O sea, un 65% entre neutros a positivos, un 27% negativos y solo un 5% muy negativos. Así que bueno, en definitiva, bueno, la verdad que los precios acompañan un poco, permiten recuperar esto. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, viendo toda esa volatilidad que estábamos teniendo, viendo un poco lo que ocurre con estos mercados que en mayo suelen darte, abril, mayo, te suelen dar un pico y después vemos una reducción, la pregunta que nos hacemos es ¿a qué se debe esto? ¿Por qué el pico es tan explosivo? Entonces acá quería darles 2 o 3 cuestiones que son interesantes. La primera cuestión, fíjense, estos son los países exportadores de trigo. Estos países hacen más o menos el 50% de las exportaciones. Fíjense que tenemos en el hemisferio sur Argentina y Australia, en el norte Estados Unidos, Canadá, Rusia, que es el gran exportador de trigo del mundo, Ucrania. Acá la Unión Europea prácticamente no aparece porque tiene mucho comercio intrazona, si bien exportan algo de trigo, por ahí no te aparecen tanto. Ahora, cuando vos te vas a los principales importadores, fíjense que los principales importadores están también bastante desperdigados en el mundo. Y esto te genera mercados que se van atendiendo unos con los otros desde el punto de vista de lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Australia, Estados Unidos por el Pacífico, te atienden mucho toda esta parte del sudeste asiático, que son grandes importadores. Rusia atiende mucho a China y también está trabajando con todo lo que sea el Medio Oriente. Medio Oriente, una zona gran importadora y que al mismo tiempo todo lo que estamos viendo del conflicto se está dando en esta zona que está acá. Entonces, mucho del trigo que tiene que fluir en esta zona está teniendo esos inconvenientes. El norte de África, otra zona muy importante en importaciones, se abastece de Francia y en parte de Estados Unidos. Y Brasil, que es nuestro gran mercado, que bueno, esto nos genera también una oportunidad muy interesante. Entonces, la primera cuestión que te genera es como que tenés zonas que se van abasteciendo unas con las otras. Ahora, cuando alguna de estas zonas tiene algún problema, ese problema puede ser una cuestión climática. Si Rusia tiene algún problema climático, lo que pasa es que la zona de Medio Oriente y la zona de China tienen que abastecerse de importación de algún otro origen. Salen a comprar mercadería de Estados Unidos, por ejemplo, o de Australia, y eso genera un pico de precios. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el cual esos países o sacrifican stock, hacen algún ajuste productivo y el mercado después lo termina absorbiendo. Entonces, lo que termina generando cuando la situación es normal,
es que estos mercados, estos países, se terminan trabajando muy acompasados unos con los otros. Cuando tenés un problemita, se te rompe toda esa lógica, el mercado se pone muy caliente, pero cuando esa situación se zanja, rápidamente volvés a los mercados más normales. La segunda particularidad es este cuadro estatal que tenemos abajo que te marca en verde cuando se siembra, en amarillo cuando se da el periodo crítico del cultivo, que es la formación de espigas, y en naranja cuando se está trillando. El grueso del trigo que se comercia en el mundo sale de Rusia, que gran parte de su producción es trigo de invierno, Canadá, Australia y la zona del Mar Negro. Esos son los países más activos. Ahora, fíjense que todo lo que son los cultivos de invierno, que en el caso de Rusia, Ucrania, Canadá y Estados Unidos que tienen cultivos de invierno, la fecha en la cual se siembra y la fecha en la cual se cosecha está hay un periodo bastante largo entre la siembra y la cosecha. Eso ocurre porque en esta parte los cultivos se tapan de nieve, nacen, se desarrollan un poco, se tapan de nieve y cuando llega la primavera retoman el crecimiento. En esta etapa, la verdad que lo que pasa inicialmente y lo que termina ocurriendo acá al final, entre estos dos momentos, ocurre que pasa mucho tiempo. Entonces medio como que apagás la radio del mercado de trigo y la volvés a encender en abril. En ese momento se empieza a dar el periodo crítico de definición de rindes. Ahora, al mismo tiempo que se produce el deshielo del invierno, todos esos países empiezan a sembrar las variedades de primavera. Esa variedad de primavera, fíjense que tiene un ciclo sumamente corto, rendimientos más bajos, calidades también más bajas. Entonces ahí lo que tenés es la siembra y entre junio y julio se te definen también los rendimientos. Eso hace que tengas prácticamente el 50% de los países que exportan trigo en el mundo que definen su clima, define los rendimientos entre abril y junio. Por eso es que normalmente en esta época del año terminas teniendo mucha volatilidad. Porque es imposible tener idea de cómo van a seguir los cultivos del invierno después de esa etapa de nieve. Y acá es donde se te empieza a formar gran parte del dato de oferta del mundo. Con ese dato prácticamente puesto, sembramos en Argentina y en Australia y terminamos cosechando en diciembre, enero, un momento en el cual somos los únicos oferentes en el mercado. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos tanta explosividad desde el punto de vista de lo fundamental en esta época del año. Esto que estamos comentando tiene mucho que ver con los fundamentos. Entonces, repasemos un poquito esos fundamentos que están dando vueltas y le agregamos también algunas cuestiones que tienen que ver con este cisne negro, que es el cisne negro del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Los stocks de consumo de partida en el mundo son muy altos, tanto en los países exportadores como también en el mercado en general. Este último tiempo lo que empezó a pasar es que se empezaron a acumular mucho stock en China, en India, que no son países importadores. Entonces lo que miramos es mucho cuánto es el stock que hay en países exportadores. Bueno, en los dos casos, las reservas de trigo de la campaña 25-26 son altos. Para la 26-27, la expectativa es que bajen marginalmente. Vamos a tener el martes próximo el reporte de Luzda, donde vamos a ver exactamente qué dice Luzda con respecto a eso. El segundo punto, los cultivos en Estados Unidos salieron de la etapa donde se cubren de nieve y entran en hibernación, y nos encontramos con una calidad que bajó y que está en los mínimos de los últimos años. Entonces, esto fue una sorpresa bastante grande para el mercado, que reaccionó con subas. Esto fue dato de principios de abril. Pero por otro lado también se están definiendo las intenciones de siembra en Australia, en Canadá, y por la suba de los fertilizantes, el área está bajando. Y por otro lado, en Australia, cuando hay un año niño, que es lo que vamos a enfrentar hacia adelante, un niño fuerte, los rendimientos tienden a bajar, con lo cual la expectativa que hay de Australia, que de unas 34, 35 millones de toneladas de producción, vayamos a la zona de 28, 29 y a seguir a ver qué va a pasar con el clima. En el caso de Canadá también estamos esperando ajustes a la baja, pero básicamente ahí porque los rindes del año pasado fueron muy altos. El área tiene una baja, pero por ahí una baja más marginal. De todas formas, esto está muy relacionado con el aumento de los fertilizantes. La otra cuestión relacionada con el conflicto en Irán es que la inestabilidad de precios que estás teniendo, las cuestiones logísticas que no sabes cómo hacer el tránsito por el estrecho,
recordemos que hay muchos de estos países que están ahí en la zona en conflicto y esto les está aumentando el costo de logística para llevar trigo hacia su país. Y esto lo está llevando a una situación donde dicen, yo no sé si voy a tener un abastecimiento normal de trigo. Es más, creo que voy a tener problemas para abastecerme de trigo. ¿Y eso a qué lo lleva a todos estos países? A tratar de comprar lo más que puedan y generar stocks de seguridad. Eso hace que la cantidad de compradores tratando de buscar ese trigo se vaya a las nubes. Esa cantidad de compradores tratando de entrar y comprar, lo que te terminan generando son precios a la suba. Esta situación que estamos viendo, de compradores que se ponen nerviosos y tratan de entrar, te diría que es lo que más fuertemente está espiralizando la suba de los precios del trigo. Por otro lado, esta situación los encontró a los especuladores vendidos y están teniendo una salida en manada que la genera la inestabilidad en Irán. Ahora, estos puntos que están acá en ese color celeste más clarito dependen de la continuidad del conflicto en Irán. Realmente pienso que lo que tiene que ver con el aumento de los fertilizantes y los cambios en decisiones de siembra, no va a ser tan fácil retrotraer esos precios de los fertilizantes. Ahora, la cuestión de compra por si las dudas en los países importadores y la salida fuerte de fondos especulativos es algo que está a mitad de camino, que probablemente si el contexto bélico sigue, si esto se incrementa, va a tender a presionar los mercados a la suba, pero que en definitiva lo que tenemos que ver es que cuando hay alguna tendencia que parece que esto se acomoda, esa burbuja se empieza a desinflar lentamente, pero bueno, la verdad es que hemos tenido ya varias idas y vueltas en este sentido. Esas idas y vueltas que hemos tenido, la verdad que lo que nos han llevado fue a ver que estamos viendo esta volatilidad que estamos teniendo nos está marcando que tenemos que ser prudentes. El mercado, la verdad es que ha tenido en reiteradas oportunidades comentarios de que había un acuerdo que estaba cerca, que Estados Unidos estaba con intenciones de salirse de la zona en conflicto, pero finalmente esto no termina cuajando. Hoy estamos pasando por una situación donde parece que un acuerdo no está tan lejos. Los mercados internacionales aflojaron un poco, pero sin embargo la posición de trigo nuestro, la verdad es que se ha mantenido realmente muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando que esto puede estar generando? Que todavía sigue habiendo bastantes dudas. Los compradores, viendo la tendencia que estuvo teniendo el mercado, han salido a tratar de armar alguna posición comprada. Uno piensa muchas veces que la exportación y que los traders internacionales van calzados, cada vez que compran, venden. Una tendencia tan marcada como la que estamos viendo los lleva a tomar algo de posición y están tratando de construir alguna posición comprada en los países que son proveedores del mundo. Y eso quizás nos está dando también una chance de precios un poquito más altos. Acá tenemos que tener cuidado porque, hay condimentos fundamentales que te justifican que el mercado vaya sumando algo a los precios. Pero también hay un componente de este conflicto que te genera mucha inestabilidad, que se infla y se desinfla todo el tiempo, y tenemos que tener cuidado porque, nos podrían sacar la silla cuando nos vayamos a querer sentar, y por otro lado también lo que tiene que ver con los fundamentos, te generan estas explosiones de precios, pero muchas veces después, cuando una vez que el mercado se acomoda, así como suben, después tienden a bajar. Y esta época del año es el momento donde más volatilidad tenemos, y tenemos que tener cuidado de que esa volatilidad, recordar que actúa en dos frentes. Muchas veces te ayuda a subir, pero también muchas veces después se te acomodan un poquito para abajo, ¿no? Sí, bueno, repaso bastante rápido, si querés, leemos un poquito, Seba, o Juan Cruz, a ver si... Recién hablabas de la guerra y veíamos que, nunca estuve tan encima de los dichos de Trump o de cómo está el estado de la guerra. Un día se arregla, otro día se pelean, tiran un misilazo, se dice el mercado, el petróleo. La verdad que en los últimos meses nos hemos transformado en analistas de cuestiones bélicas para ver hacia dónde apunta el mercado. Buenísimo, Dante. No sé si está Seba ahí. Acá estoy, buen día. Ahí está Sebastián.
¿Qué No te vayas, Dante, vení. Dante. No, a ver, el análisis que hace Dante de los fundamentos para mí es extraordinario y con un nivel de detalle que la verdad que hay que prestarle muchísima atención, porque lo que él plantea es, en general, lo que está mirando el mercado de oferta y demanda genuina del producto, y a la larga es lo que le pone el precio al producto. Después en el medio tenemos toda la volatilidad que te genera el ingreso y salida de flujos relacionado con, en general, fondos especulativos y en algún sentido, cuando vale la pena, mercados financieros. Lo venimos viendo desde que arrancó la guerra. Los granos no estaban dentro del radar del mercado financiero en general, ni a fines del 2025 ni a principios del 2026. Y hoy uno se encuentra con que muchos de los bancos de inversión escriben papers o research relacionados con el mercado de fertilizantes y con el mercado de granos, y cuando uno se va a buscar cuánto hacía que eso no pasaba, es más o menos entre marzo o fines de febrero del 2022 y junio del 2022, que fue la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Todo lo que puso Dante de arriba de la mesa es lo que mira la oferta y demanda genuina del mercado. ¿Quiénes son principales exportadores y principales importadores del mercado? Y también los principales productores y consumidores, como son China e India, específicamente India. La estacionalidad, como bien decía Dante, en general del producto, es que nosotros vemos entre marzo y junio, podemos ir si quieren hasta el 15 de julio, la mayor presión sobre precios en función de la incertidumbre de lo que viene. ¿Por qué? Porque, como bien mostraba Dante, es cuando se define el volumen grande de producción de los principales exportadores. Entonces, ¿qué es lo único que yo tendría en cuenta para este año para ver si esa ventana no se extiende un poquitito más? Y Dante también lo nombró. ¿Qué va a pasar con el Niño, específicamente en Australia, y sobre todo pensando en India, no en esta campaña, sino en la que tiene que sembrar el año que viene, porque ellos empiezan a sembrar fines de octubre, principios de noviembre, y ahí sí, cuando uno va a ver las posibles consecuencias del Niño, se encuentra con que el área principal de siembra de trigo de India, para que lo tengan en la cabeza, India produce 115, 120 millones de toneladas de trigo y consume 114, 113, 112. Es decir, no participa ni de la exportación ni de la importación, pero guarda que no vaya a ser cosa que un día tenga que salir a importar. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Lo que estoy tratando de jugar es un poquito a ver cuáles son las cuestiones que uno debería mirar para poder pensar en que la tensión de precios todavía mantiene estos niveles. En ese esquema yo estoy en la misma vereda o bastante de acuerdo con lo que dijo Dante. Cuando el trigo te saca la silla, no hay nadie que te amortigüe. Es decir, si lo mejor que vamos a ver en el año son $230, el trigo no va a ser 2.28, 2.26, 2.24, 2.22, 2.20 en 2 meses. Va a ser 2.30, 2.10 en 2 días. Nos vamos a quedar todos esperando que vuelva a 2.30 porque el 2.10 no nos va a cerrar la ecuación, y cuando quisimos acordar vamos a estar otra vez en 190, 195. Si el trigo, cuando tracciona para los dos lados, esa velocidad de carrera, no a velocidad de sulky que va despacito por la banquina. Entonces, en ese esquema yo lo que priorizaría desde el punto de vista de la toma de decisiones y tener bien claro es cuánto lujo me puedo dar yo de esperar a ver si hay mejores precios, sabiendo que tengo que vender X porcentaje de mi trigo en cosecha porque voy a necesitar cubrir el financiero. Y me parece que yo el primer escalón de la estrategia comercial la haría teniendo eso en cuenta. El que no se puede dar el lujo de esperar mejores precios porque sabe que en cosecha va a tener que vender un porcentaje importantísimo de lo que va a cosechar, tiene que empezar a armar la estrategia de comercialización. Y ahí creo que después va a venir un poco Gustavo y obviamente va Dante a poner arriba de la mesa todo su expertise, sobre todo en cobertura con opciones. Ahí sí uno tiene que pensar en una estrategia bien flexible, sobre todo pensando en lo que puede llegar a generar el Niño. ¿Qué significa eso? Nada, yo tengo que pensar en que el 2.30 de forward es un muy buen precio si no pasa nada raro con los fundamentos de oferta,
Y entonces, si yo tengo que salir a vender forward en un porcentaje importante, 40-50% del estimado de cosecha, y en algunos casos hay algunos que pueden llegar a vender más, sí, yo lo que haría es armar coberturas sacándole el techo con la compra de calls, sin lugar a duda. Como también les digo que aquel que dice, me puedo dar el lujo de esperar, total, no voy a necesitar vender mucho trigo en cosecha, algo de puts compraría. Sin lugar a duda, algo de puts compraría. Y esa es más o menos mi idea general, y si quieren vamos al ida y vuelta, pero eso era un poco lo que quería dejar o poner arriba de la mesa. Perfecto. No sé si está Mariano ahí y Gustavo. Ahí dijiste un par de cosas que me interesa profundizar. Sobre todo cuando hablaste del niño, porque cada vez que entro en una página hablan de un super archi niño, pero que se va a definir dentro de un mes. O sea, realmente, ¿cuándo se define y cuándo empieza a traccionar el mercado? Yo me imagino que hoy en día el mercado ya está mirando eso y ya está poniendo algo de eso sobre los precios, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ven eso? Yo personalmente creo que el mercado todavía no tiene nada del niño puesto en precios. Nada, cero. Cero, cero, cero. Porque hay una realidad. No hay motivo hoy para preocuparse con los niveles de oferta que vos tenés y de stocks que tenés en el mundo. El niño daría la sensación que no va a poner en riesgo el volumen grande de trigo que le interesa al mundo, que es el que va a poner arriba de la mesa el hemisferio norte. Y después veremos qué pasa con el hemisferio sur. Y entonces por eso yo creo que hoy, prima climática, niño, en precio no tenés nada. Cero. Para mí, no sé qué puede opinar Dante al respecto. Sí, no, yo creo que prima no tenés nada. Comparto, Seba. También creo que, vamos, la verdad que el tema se está instalando, se está hablando, se está discutiendo. Lo que ocurre es que todavía Australia no ha movido mucho intención de siembra, y por ahora las lluvias se van dando. Entonces, lo que va a pasar ahí es que cuando llegue el momento de la verdad y se vea si realmente falta humedad, por ahí el mercado te va a reaccionar mucho más en ese momento. Es algo que se está mirando, es un signo de pregunta adelante, pero todavía no tiene foco. Y por otro lado, recién vamos a tener los números de la 26-27 arriba de la mesa el martes, cuando el USDA publique el 12 de mayo al mediodía, hora nuestra, nos va a estar sacando la decisión de la información de qué piensa el USDA que va a pasar con el mercado global de trigo. Lo que trascendió del promedio de los analistas es una baja menor de stocks, y en ese sentido la verdad que no parece tan amenazante. El tema ahí es el timing, ¿no? Ese timing que es tan crucial. Por eso es que creo que acá lo que vamos a estar siguiendo muy de cerca es qué pasa con la definición de RIN de Estados Unidos, qué pasa con el trigo de invierno también en el hemisferio norte. Eso de lo fundamental, ¿no? Pero yo creo que si vos me decís, ¿qué fue lo que movió mucho el mercado acá? La sorpresa de la caída de intención de estado de los cultivos de Estados Unidos, y esta suba de los fertilizantes que está generando que en muchos países está hablando de que o suben los precios del trigo para que se siembre, o porque la relación insumo-producto fue tan mala, se siembra menos trigo. Y por otro lado, lo que se hace con menos tecnología, y finalmente los rindes terminan pasándole factura. Con lo cual, o el precio levanta ahora para que la gente siembre, o levanta más adelante porque la gente no sembró o fertilizó poco. Eso es un poco lo que está tradeándose hoy. O sea, vamos a aclarar una cosa, que el niño, digamos, puede llegar a traer un perjuicio de sequía para Australia, y acá en Argentina, digamos, abundante lluvia, ¿no? Porque veíamos los gráficos, el mapa donde había mayores exportaciones, y bueno, eso generaría ciertas preocupaciones para el lado de Australia, ¿no? Claro, eso es seco para Australia, húmedo para la zona nuestra, la zona más pampeana, el sur de Brasil, y después, digamos, ya que estamos, es seco para el centro y norte de Brasil, y ahí te podrías ya tener alguna sorpresa para maíz y soja en Brasil. A ver, me voy a parar un poco en la vereda del contrarian view, como se le llama. El último trimestre
Si más o menos se llega a dar lo que los más alarmistas desde el punto de vista del niño vienen dando o vienen vaticinando, podemos llegar a tener la tormenta perfecta en términos de precio de grano de lo que pueden llegar a subir. A ver, quiero que se tome con pinza lo que estoy diciendo y me voy a subir un poco a lo que decía recién Dante. Ustedes imagínense si en el último trimestre vamos a una seca un poco más grave de lo que se esperaba en Australia, algunos problemas no menores para empezar a sembrar el trigo y el arroz en India, y encima se atrasa muchísimo la siembra de soja en Brasil, producto de que no tienen la humedad para arrancar, sobre todo en Mato Grosso. Pónganse el casco y los patines. Ahora, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene eso? ¿0 o 100? No tengo ni idea. ¿Uno puede armar una estrategia comercial en función de eso? Ni loco. Porque para eso vayan al casino, que es mucho más divertido. Entonces, en ese esquema yo creo que es clave tener claro cuál es mi cash flow en términos de necesidades y armar la estrategia en función de eso. A mí me da la sensación de que es un año que para el que vaya construyendo precios con forward, dependiendo del porcentaje de lo que yo venda de forward, vale la pena comprarse algún call. Me parece que vamos a un año de esas características. ¿Tá? Ahora vos me decís, che, Seba, yo hice el 20% del estimado de cosecha de forward, compro call. El problema tuyo es el 80% que no tiene cobertura, no el 20% que me vendiste de forward. Es más, si te tuviera que decir algo es, comprame para ese 80% que no tiene nada algún put. No, pero vos dijiste que se puede volar todo. No, eso, vos escuchaste lo que querés escuchar. Porque podemos tener un trigo de $190 en cosecha tranquilamente. Y si vos llegás con el 20% vendido a 230 y te queda el 80 para vender a 190, la estrategia comercial fue un desastre. Un poco apalancando eso, creo que lo importante del hecho, digamos, en el caso de no hacer nada, que sea una decisión y que no sea algo que no vimos, que no nos paramos a verlo, a analizarlo internamente en cada empresa, ¿no? Me parece que eso es lo clave. Creo que hay muchas herramientas que por ahí vamos a ir comentando, pero lo clave para el caso es analizar cada situación y ir haciendo los márgenes, que bueno, creo que es una tarea que nos queda para hacer y lo podemos compartir después con ustedes, cada uno para que haga su planilla y sus costos y en base a eso vaya tomando las decisiones de cada caso, ¿no? Bastante, sí. No, ahí solo para, mientras charlábamos, mostramos una encuesta ahí de intención de siembra y lo que mostró esto fue 40%, 41% dice que repetiría área, 30% área menor, 12% mucho menor, 15% mayor y nadie dijo mucho mayor. O sea, esto está tirado a repetir o bajar algo. Y recordemos el tema márgenes, era iguales o un poquito mejor. Entonces, la verdad es que digamos, acá la superficie de trigo, tenemos que pensar de acuerdo a lo que estamos viendo, es que va a ser más grande. Y por otro lado, que los márgenes van a estar de iguales a un poquito mejores, pero nada para tirar manteca al techo, ¿no? Entonces, como para ir viendo qué decisiones tomamos, porque lo otro que estamos diciendo nosotros acá viendo la visión de mercado, che, la verdad que hoy está tirando para arriba. Si todo sale, digamos, que climáticamente se va complicando, que es lo que hoy el mercado te está descontando, y por otro lado, la situación del contexto financiero, del contexto de la guerra y lo financiero te apoya, probablemente esto siga yendo para arriba, pero lo que nos muestra la experiencia es que muchas veces esta volatilidad que estamos teniendo cuando las cosas se van definiendo, inflan los precios y después cuando tenés el dato real, por ahí el mercado ajusta un poco para abajo. Así que es como para ir con cierto cuidado. Sí, Dante, quería preguntarle dos cosas para entrar en dos detalles. Uno es el inverso de trigo julio-diciembre, que hace mucho que no lo vemos, digamos, hoy está a la par. Hubo pase, el trigo diciembre creo que llegó a tocar los 2.30 y el trigo julio, digamos, manteniéndose en 2.25. Eso hace rato que no lo vemos. Por un lado eso, y después ahí estoy, digamos, leyendo que dentro de lo que es la intención de siembra hay un 27% en este momento que tiene la idea de hacer menos trigo. Eso de la mano, que supongo que va a haber menos paquete tecnológico,
digamos, creemos que va a haber una caída diaria y creemos que va a caer una caída de producción por fertilización o por paquete tecnológico. En un año donde si se repiten las mismas condiciones que el año pasado, productivamente puede llegar a ser bueno y malo en calidad. Bueno, les tiré varias cosas. Argentina, convengamos que tiene todas las variables a favor como para tener una buena campaña. ¿En cuánto puede incidir la menor cantidad de tecnología que se le aplique y este 3 o 4% de menor área que se está hablando? Localmente hablando, ¿no? Dale. Bueno, mira, yo ahí la primera cuestión, la verdad que hoy está, como surgió nuestra encuesta, está más tirando a bajar el área que a subir o a mantener. Digamos, yo creo que va a haber una merma, se está hablando entre una merma menor, 5%, 6%, y por otro lado, cuando vos lees, revisás y participás de alguna charla que se analizan planteos productivos, todo el mundo está viendo a ver cómo la decisión es hacerlo con un paquete de fertilizantes mucho más bajos para que el número sea un poco más acomodado. Entonces, eso te va a dar un rendimiento que va a ser menor. Entonces, la decisión de siembra un poco menos, paquete tecnológico un poco menos. Si tenemos un año niño y la humedad de suelo con la cual estamos partiendo es muy buena, deberíamos tener por ahí el clima que nos acompañe. Ahora, lograr de vuelta los rendimientos que tuvimos el año pasado, yo creo que eso está fuera de discusión, sería muy raro. Ojalá que se dé y ojalá que el rendimiento vuelva a explotar como pasó el año pasado. Acuérdense que en el NEA, que nunca se trilla trigo, tuvieron rinde, que son los rindes normales de zona núcleo en muchos lugares. Entonces, que eso se repita parece bastante raro. Entonces, el primer punto, creo que la oferta, acuérdense, el año pasado pensamos en 20, 22 millones de trigo, terminamos pegando en el palo de los 30 palos. De arranque yo te diría que si el área fuera la misma, tendríamos que estar en 20. Como el área es un poquito menos, quizás pensemos en 18, 19 millones. Si a eso le sacamos un poco del paquete tecnológico, también tendría que estar un poquito más abajo. Igualmente, una cosecha en la zona de 18 o 20 palos de Argentina es una cosecha importante para nuestro país. Y por otro lado, siendo vos hablabas del inverso, en esta campaña estamos todavía tratando de terminar de vender el trigo viejo, que fue una campaña excelente. Queda mucho trigo dando vuelta. El trigo argentino se puso de vuelta un poquito caro contra el trigo de los otros países. Nuestras exportaciones, que tuvieron un primer trimestre realmente muy bueno, ahora nos está costando un poquito sacar trigo. Y todo esto lo que te está marcando es que, bueno, por ahí los valores ANSI, digamos, para la cantidad de trigo que queda en Argentina, están medio altos. Entonces, acá lo que está teniendo es un trigo de la campaña que terminó, entre que no fue buena de calidad, tuvimos mucho trigo forrajero y hay mucho trigo dando vuelta. Bueno, ese precio del trigo, la verdad es que tendría que estar un poquito presionado. En el nuevo, si vos pensás que esto corrige y vamos a tener un nivel de producción un poco, digamos, más acotado que el que tuvimos el año pasado, estamos hablando de 10 millones menos, y un rinde más normal, eso es lo que generó esta situación rara en la cual el trigo nuevo estaba cotizando en carry con respecto al viejo. Normalmente están invertidos. ¿Se está corrigiendo un poco? Sí, se está corrigiendo un poco porque quizás en algún momento temimos que la caída diaria terminara siendo mayor. Suena raro que vos tengas un mercado a la par o en carry, pero la verdad es que cuando lo veíamos le encontrábamos la vuelta por ese lado. Si vos me decís, che, ¿tomarías alguna posición ahí pensando que o el nuevo está muy caro o digamos, esto se tiene que ajustar? Es un año súper raro, yo no entraría a hacer ahí especulaciones en ese sentido. Puede pasar cualquier cosa, la lógica sea que el nuevo valga menos que el viejo, pero es un año recontra particular. Perfecto. ¿Se va? No, lo explicó perfecto Dante. Algunos agregados. En la medida que el diciembre no baje, el julio no tiene ninguna chance de bajar. ¿Por qué? Porque, a ver, es tremenda la cantidad de trigo que todavía queda en manos de los productores en relación al consumo interno. Generalmente, segundo semestre, la Argentina, salvo algún problema del mundo, no exporta trigo hasta que no arranca la cosecha nueva. Entonces uno podría pensar que el trigo que queda en Argentina, tranquilamente te podría decir el 85 o el 90% de lo que queda es consumo molinería. Entonces vos decís, che, ¿cuánto queda en relación a lo que va a consumir la molinería? No tengo los números exactos, pero corregime, Dante, capaz que el doble.
Sí. Entonces vos decís, che, ¿y la fortaleza? Bajarle los precios, el productor no vende y a cuentagotas está vendiendo a estos precios. Y no es que estamos hablando de que está sentado arriba de trigo que tienen 26, 28 o 24 de gluten. Algunos ni ligan. Pero ¿qué pasa? Si a vos no te baja el diciembre, ¿qué incentivo tenés a desprenderte de algo que, ponele que no tenga carry, pero que valga lo mismo? Si no tengo la necesidad financiera. Entonces estamos, como dice Dante, en un año rarísimo en términos de comportamiento local. Porque uno tendría que pensar, con la calidad de los trigos que hay y la cantidad que hay, el julio tendría que valer mucho menos que lo que puede llegar a valer el diciembre, que si vamos a evaluación real contra el FOB que uno puede proyectar, está caro. Pero no hay ventas. Y a estos precios, a la molienda el número relativamente le cierra, entonces tenés demanda. Entonces, ¿eso puede cambiar? Sí, obviamente que puede cambiar. Si el mercado internacional pega la vuelta, vamos a ajustar todos para abajo. Pero sí, es un mercado raro, pero te digo sinceramente, a mí me cuesta mucho ver al disponible bajando. Perfecto. Volviendo a lo que es el nuevo, ¿no? ¿Cómo ven para el que no quiera tomar todavía una decisión de fijar precio, cómo ven la liquidez de lo que son opciones puts, como para poner pisos, si lo ven también oportuno para este momento? Ahí, Mariano, ¿querés que le demos paso a Gustavo si quiere contar un poquito de las alternativas que estamos barajando, como para enmarcar un poco y después vemos que... Ahí lo podés compartir vos, Juan, porque está un problema técnico para entrar Gustavo. Sí, acá sí, estamos con un problemita técnico con Gustavo. Pero bueno, un poco lo que él iba a comentar eran las herramientas que estábamos usando o que estábamos ofreciendo en los... si fue Seba, que quiero ver la cara de Seba y quiero entrar en discusión. Acá estoy, perdón, pensé que iba a presentar algo y por eso me bajé. No, pero estoy acá. Ahora hacemos un ping-pong, Seba, y quiero ver tu cara, a ver, para medir la cara tuya y de Dante, a ver de, digamos, hacia dónde nos inclinamos. Pues sí que reaccionemos con la cara. Nosotros vamos a reaccionar con la cara a lo que diga Juan. Che, nada, un poco las recomendaciones que dejamos, hablamos un poco de cómo está el panorama incierto. Vimos en un par de encuestas que es una situación donde el 50% de la gente dice cambio de plata, y hablamos de la enorme volatilidad que tuvo y tiene el trigo o que puede llegar a tener. Entonces empezamos a hablar de los tipos de cobertura que estamos ofreciendo, sobre todo, digamos, entrar en una campaña o entrar a la siembra por lo menos un poco cubiertos, o con alternativas que nos permitan ir a fijar con algún piso de precios. Nosotros hicimos algún enlatado donde poníamos un piso de $210 con un costo de $3, $4 de prima, íbamos a fijar, digamos, por lo menos te da esa chance de saber que de ahí abajo está todo cubierto. Ahora, ¿qué porcentaje irían vendidos? ¿Qué porcentaje irían cubiertos con este tipo de herramientas? Estamos trabajando mucho en los washout también, donde no comprometen físico. Digamos, todavía no sembramos el trigo, quizá ven los 230 como una buena alternativa o como un buen precio de inicio de ventas. Y podemos armar washout, podemos armar venta de forward con alguna compra de call, que es lo que estuvieron viendo. Y hasta ayer pregunté a uno de los, a Esteban, que está ahí con el mercado de Chicago, operando el mercado de Chicago, si hay alguna opción de puts en Chicago. No sería algo que recomiendan, ¿no? Pero, ¿por dónde se inclinarían hoy? Me parece que lo peor que puede hacer es no hacer nada. La verdad es que yo creo que a medida que el mercado va subiendo estos niveles, trataría de ir haciendo un promedio a la suba tranquilo, digamos, evitaría sobreexponerme, sobre todo cuando va llegando a niveles, por ahí números redondos, ¿no? El 230, en su momento fue el 220. También viendo mucho cómo tengo comprado los insumos, ¿no? Para ver cómo van cerrando esas relaciones de insumo-producto. Igualmente, estamos en un mercado que está, se lo nota calentito. Entonces no me apuraría, pero
iría haciendo promedio. Sé que en este hacer promedio, en el momento en el cual cambien un poquito el mercado normalmente tiende a reaccionar de más, el mercado internacional, los fundamentos y a la situación que estamos viendo. Entonces lo que iría sería tratar de ir haciendo ese promedio, construyendo ese promedio, sin apurarme, iría siendo muy conservador, para tratar de identificar en algún momento donde esto cambie, cuando vea que esto cambia, por ahí aceleraría un poquito más las ventas. Esto va a ser va a ser muy difícil enganchar el máximo, pero es muy difícil también saber dónde va a estar el máximo. Entonces iría tomando alguna de esas, digamos, despacio también que voy viendo niveles ópticos paulatinamente, lo iría tomando. Eso te va a ir generando un nivel promedio de ventas. En el momento en el cual con este negocio vas a fijar con piso que construimos, o los que operen opciones, que vos puedas comprarte una opción de $4, $3, un 2-3% del valor de lo que estás cubriendo. Estamos cubriendo un trigo de $200, te podías comprar un put con un costo de 6 tranquilamente. Suena medio rara, digamos, medio alta esa prima, pero entre $4 o $5 te podrías comprar piso 2.16, 2.20 quizás. Entonces, si el promedio de ventas que tengo es el mismo put que me puedo comprar, y vos podés incrementar tu promedio de ventas sin estar haciendo una venta concreta, sino solamente poniendo un piso, la verdad que eso debería ser una especie de llamador de decir, mira, cuando eso pase, comprate puts y tenerlo ahí en un stock de puts comprado que te sirven por las dudas. Entonces, esas son las dos que a mí más me gustan. Yo soy una persona bastante más conservador, ¿no? Soy bastante de jugar con ese librito de estrategias. Sería cuidadoso con sobreexponerme. Entonces, otra de las estrategias que estuvimos viendo bastante es de mejorar los precios de venta poniendo techos, ¿no? Esa me genera alguna duda en el sentido de, che, si este mercado se vuelve muy explosivo, capaz que esos $5, $6 que le sumo con los lanzamientos, por ahí después lo termina el mercado viendo que se escapa muy fuerte para arriba. Pero bueno, no te descarto que tengamos estabilidad para arriba y después baje y finalmente no se terminen ejecutando esos techos. La compra de coles en un mercado que va tan para arriba y te terminan quedando coles que cuando decís el precio al cual estoy comprando es un poco alto, ¿no? Yo diría más para hacer promedio de ventas y compra de puts que otra cosa. Seba, entrarías con un 30-40% de tu posible producción o de tu estimación con pisos de 2. Se te cortó al final, con pisos de... Con piso de 2.10, digamos, con alguna alternativa, con compra de put o algún enlatado que te dé un piso cercano a los $210 y que te deje a fijar ante una eventual suba en los próximos días o en los próximos meses. A ver, voy a tratar de explayarme un cachitito más en relación a la pregunta. En general en el sector, el productor es alcista por naturaleza y lo preocupa mucho más quedarse afuera de una suba que no haber hecho cobertura y que los precios se hagan pedazos. Lo podemos discutir un rato, pero lo que estoy haciendo no es un juicio de valor, estoy describiendo. Desde el punto de vista de la administración del riesgo, lo que dice el libro es que vos tenés que hacer todo lo contrario a eso. A vos te tiene que preocupar mucho qué tan abajo puede ir el mercado y de última, si se vuela, ver si tuviste alguna herramienta para poder capturar eso. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque dentro de lo que vos planteás, el call más grande que tiene siempre el productor es la mercadería que no vendió. ¿Cuántos llegan a cosecha con más del 50% de lo que estiman cosechar vendido? Muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque podemos discutir con el washout si uno no podría ir un poco más, pero en general es una herramienta relativamente nueva y que no está en todo el mercado en general. ¿Tá? Pero con forward, son pocas las veces que vos te sentás frente a un cliente o frente a un productor, incluso faltando 25 días para la cosecha, que te dice que tiene más del 50% de lo que espera cosechar vendido. Entonces el call más grande que tiene siempre para promediar a la suba es la mercadería que no tiene precio, que en la mayoría de los casos es más del 50%. De la misma forma, si el mercado se desploma, esa mercadería generalmente va sin cobertura a la baja. Entonces termina siendo un ancla que
por un agujerito chiquito del barco, lo terminó hundiendo. Entonces, y más con esta estructura de costos que tenemos hoy. Entonces yo hoy, independientemente de dónde se sienta cada uno más cómodo, si armando forward con washout o directamente el washout, o si comprando puts, estamos en un mercado para poner entre 30 y 40% de pisos para garantizar. ¿Para garantizar qué? Algo de certeza al flujo de caja que voy a necesitar en plena cosecha. Porque, a ver, ayer lo hablaba con un cliente y me dice, che, Seba, la verdad que el 2.30 a mí me gusta, qué sé yo. Y digo, ¿cuánto tenés pensado vender? El 20%. Si el peor precio al cual vos vendés tu trigo es $230, empecemos a comprar el champán para festejar el 31 y el 24. Porque si el 20% de tu trigo, peor vendido del 100%, va a estar en 2.30, listo, ya está. Estamos hablando de una campaña que uno puede festejarla. Entonces, a mí lo que me asusta desde el punto de vista, vuelvo a lo mismo, dejemos de lado el análisis subjetivo, de la administración del riesgo, es que todas estas cuestiones que uno le asigna probabilidad positiva que puedan ocurrir y generen subas de precios, no se den y salga del otro lado de la taba. Y vos llegás a cosecha sin haber hecho las coberturas, no te digo el diciembre del año pasado de 165, pero sí un 180, 190. Entonces ese es el punto a tener en cuenta. Yo digo, está buenísima la charla de café del análisis, y quiero que se entienda bien cuando digo charla de café. Charla de café lo más profesional posible, haciendo el análisis de fundamento, le agrega a cada uno su subjetividad, buenísimo. Eso es el análisis hasta la puerta de la estrategia. Ahora, cuando yo te invito a pasar al living, el que manda es la administración del riesgo. Entonces, armemos la estrategia en función de la administración del riesgo. Y después, nada, después sí le ponemos todos los adornos para ver si da para que se vuele o no se vuele el mercado. Pero yo la armaría pensando en eso. Sí, te agrego una cosa ahí, me parece que es interesante, también cambia mucho la estrategia pensando en normalmente qué comportamiento tenés con el trigo. Aquello que el trigo es un complemento de la soja y el negocio es trigo-soja, centro-norte del país, tendés a entrar con mucho trigo vendido en cosecha. En ese sentido, aprovechar esta volatilidad va a ser clave, porque generalmente lo que tenemos es, en mercado forward solemos tener alternativas, los primeros meses del año, o sea, de la cosecha, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo normalmente una presión de cosecha bastante fuerte, y después entrar en el segundo tiempo donde podés ver alguna mejora. Si vos ese segundo tiempo ya no lo jugás, tendría que ser más agresivo en el primer tiempo cuando aparece alguna oportunidad. Entonces ahí sería más agresivo con ventas o coberturas con put. Si por ahí vos estás más en el del centro para el sur de la provincia de Buenos Aires, el trigo para vos es un cultivo principal, solés por ahí de tu flujo financiero moverlo con otros productos y tenés a una cantidad de molinos dando vuelta que te generan negocios interesantes en la segunda parte del año, bueno, en ese sentido por ahí puedo ir un poco más tranquilo con los niveles de cobertura. Algo que me parece que es interesante siempre tratar de tomar es armarse una especie de política de venta donde digo, mira, no sé, cuando el cultivo todavía no está sembrado, todavía está muy en pañales y voy hasta un 20%. Quiero estar, cuando ya los rindes están definidos, me animo a ir hasta un 30, un 40 y cuando llega la cosecha un 50, 60. Y después el resto lo espero para el segundo tiempo. Bueno, teniendo en cuenta esos parámetros dando vuelta, yo creo que del porcentaje que normalmente te dura del partido estás habitualmente vendiendo, es donde iría siendo promedio de venta. Yo creo que con lo que estamos viendo, un 10 o un 15% de precio construido de lo que pensás producir, deberías estar ya teniendo alguna venta. Y por ahí iría armándome pisos para otro 10%. En ese sentido, ¿Tiene algún dato de cuál es el volumen comercializado ya para la campaña que viene? No se está informando todavía. No se está informando, pero es muy poquito. Es muy poquito, sí. no, en el sentido de lo que decía Dante, destacar la herramienta de washout, porque por ahí nosotros la comentamos, que es una condición que habitualmente manejamos, pero por ahí hay algunas consultas y demás. Acá estamos en una mesa con clientes también y nos estaban preguntando.
es la posibilidad de fijar un precio y definir sobre el final de la posición si se va a la entrega o no, o en el caso de no ir a la entrega, ajustar la diferencia de precio. Porque puede ser que a lo mejor el trigo sea de calidad molinera y se quiere dejar en un molino, entonces, bueno, tienen la posibilidad de, digamos, tener la cobertura hasta ese momento, con lo cual vemos que es una condición diferencial y muy interesante para ir tomando, como para fijar precios y no comprometer la mercadería hasta último momento, ¿no? Ujú. Ahí te voy a agregar algo que en función a lo que decía Dante, porque es relativamente nuevo. Secretaría sí tiene el número de la 2627, y la verdad que es interesante el número en función de lo que vos preguntabas, Juan Cruz. La exportación declara 1.233.000 toneladas compradas de la 2627. Obviamente no tiene nada anotado para exportar todavía. Y a la misma fecha del año pasado había vendidas 330.000. Es decir, tenés 1 millón de toneladas más vendidas por el productor. O sea, ¿qué te quiero decir? Que daría la sensación de que vamos a una cosecha menor a la del año pasado. Daría la sensación, a ver, en el inicio, el año pasado a esta misma fecha pensábamos 22 palos, como un disparate, y que se cosecharon casi 30. Hoy nadie está pensando en más de 22, 23 palos para esta cosecha, como máximo. O sea, vamos a una cosecha más chica. Y hay mucho más cobertura en relación porcentual, lo que te deja en claro que todos son conscientes que la estructura de costos se modificó y que no son muchos los que están dispuestos a correr riesgo con el 100% de la producción. A ver, simple. Si vamos a 20 palos, vamos a poner un número redondo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Dante, probablemente sean 18, 19, o veremos si hay que ajustar un poquito más. El 5% es un buen número que todavía no se clavó ni una sola sembradora. O sea, Sí. se hizo cobertura. Me gustó eso que dijiste hace un ratito, que naturalmente los productores somos alcistas, pero vivimos siendo alcistas o vivimos buscando algo que nos dé la certeza de que el mercado va a subir. Pero creo que no, digamos así, menos de un mes el trigo, digamos, cotizado a $210. Y si te hablo un poquito más de un mes, estamos en $200 del año, digamos, para trigo de diciembre. Con lo cual, la realidad es que sigo pensando que estamos en una ventana o una oportunidad que hay que aprovecharla. Esa es mi opinión. Sí, sumado que a veces... Sí, Mariano. No, sumado que a veces hablamos del tema de márgenes, que por ahí se prestó para debate también, y en mesa de café con un cliente también lo charlábamos, ¿no? O sea, en realidad cuando vos empezás a hacer el análisis de los márgenes, generalmente te dan bastante ajustados. O sea, no es la primera campaña que en trigo los márgenes te han ajustado. Si mirábamos la campaña pasada también está en un escenario similar. O sea, que eso no nos impida justamente tomar una posición. O sea, el ajustado en trigo siempre se inicia. Y bueno, creo que el contexto actual invita también a ir tomando decisiones o por lo menos ir analizándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Che, ahí lanzamos la otra encuestita más online, que preguntamos qué estrategia comercial pensás priorizar. 30% venta forward salió, 26% cobertura con put, 10% dijeron venta más call, esperar a la cosecha un 10% y diversificar un 21%. Es poco finalizar para que vean los resultados. La verdad que interesante. El tema de venta y cobertura con puts es la que se lleva la que terminó yendo a la cabeza, ¿no? Y el tema también de esto de que el productor es normalmente alcista por naturaleza es porque en definitiva uno tiende a ver el vaso, digamos, a ver la realidad con lente color rosa. Le asignás más prioridad a lo que más te conviene. De ahí también que está bueno este tipo de charlas para que con Seba y por ahí sin saber la posición que cada uno tiene tomado y demás, imponemos esto y no tenés nosotros no venimos influenciados teniendo una posición comprada, estando long en mercadería por todo lo que estás produciendo, y uno en ese sentido por ahí es más neutral al explicar. De todas formas, me hago un corazoncito del lado de los productores, uno siempre lo termina teniendo, ¿no? Pero tratamos de ser lo más ecuánime posibles, y bueno, ayudar a pensar un poco, ¿no? Más allá de lo que nosotros digamos, pensemos, recomendemos, el que tiene que estar cómodo con la decisión es el que pone la vida ahí, ¿no? Bien, perfecto. No sé si hay consultas, preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Si alguien tiene alguna consulta antes de que finalicemos. No hablamos de soja, de maíz. Tendremos que hacer una en el corto plazo como para ir viendo cuáles son
los caminos a seguir para el resto de los cultivos. Y alguno que pregunte por cebada forrajera, girasol. Bueno, si no hay consulta, vamos redondeando, Marian. Bueno, la verdad que muy interesante y la verdad que fue buenísimo todo el ida y vuelta. Creo que fue enriquecedor la participación de Dante y Seba con ese ping-pong, con ese ida y vuelta y cada uno exponiendo sus argumentos que la verdad que creo que nos ayudan muchísimo internamente en el agro para tomar decisiones, para parar la pelota y un poco analizar el contexto. Así que bueno, de parte de NDC, Grupo Max Agro, agradecerle a todos los presentes. Vimos clientes conectados de todas las zonas comerciales. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con toda la participación. Y bueno, queda material, como decía Juan, para la próxima juntada, la próxima reunión, para hablar de maíz y soja. Así que bueno, gracias Sebastián, gracias Dante, gracias Juan. Un placer enorme. Hasta la próxima. Gracias, chicos, un lujo. Chao, chicos, gracias. Abrazo grande. Chau, chau.